voy a hablar principalmente de gemelos digitales porque un poco reivindicando, ¿no? En el sentido de que creo que hay muchísimas ponencias y ahora mucho se habla de metaverso, pero creo que hay muchísimo camino todavía en la parte de gemelo digital y que el gemelo digital como tal va a formar parte clave de lo que serían también esos metaversos, pero que tiene su vida propia y mucho todavía que decir. Tanto es así que para 2026 se espera que estamos hablando de una inversión sobre gemelos digitales de unos 48.000 millones, o sea que hay todavía mucho por hacer aquí. Entonces, ya me han presentado, simplemente decir, bueno, aquí tenéis información sobre mí, si queréis localizarme. También tenemos un podcast que hablamos de toda esta tecnología. Y entiendo que de Plain Concept conoceréis poco. Simplemente deciros, bueno, estamos aquí en el Stand 25, pero somos una agencia de innovación tecnológica y nos encargamos de hacer proyectos, pero estamos muy focalizados sobre todo en esa parte de innovación. Tenemos suerte de contar con un equipo de especialistas de más de 500 personas muy bueno y entre ellos tenemos un equipo de research magnífico que nos permite además pues, trabajar en tecnología mucho antes de que salga y ayudar a llevarlo esto a nuestros clientes. Y entre ellos, además, pues la inteligencia artificial es algo que nos encanta y que hemos sido reconocidos, por ejemplo, esta semana entre los 4 partners del año a nivel mundial de inteligencia artificial por Microsoft. Y eso es lo que un poco también nos ha ayudado, ¿no? a tener esa capacidad para trabajar sobre todo en esta parte de gemelos digitales muy complejos con los clientes. Y quería empezar contando que los gemelos digitales no es algo nuevo, o sea, es algo que entiendo que muchos ya conoceréis. El ejemplo, ¿no? que se puede considerar, que la mayoría de los expertos consideran que es el primer gemelo digital, lo podríamos situar en el programa del Apolo 13, en el cual ya después si conocéis un poco la historia, ¿no? O habéis visto la película, porque esto ya tiene más de 50 años, al final el tema está en que cuando ocurrió, ¿no? el desastre de una explosión dentro de la nave, pues en aquella época no existían como ahora estos gemelos, ¿no? que estás con tiempo real, que tienes toda la información de variables, que puedes tener construidos gemelos muy complejos, pero ellos tenían un gemelo físico que podían unir estas variables se trajeron a Tierra, se probaron y se simularon y al final dieron con la opción más correcta que había, ¿no? de las diferentes situaciones que ocurrieron para poder traer a la gente. Entonces, en ese sentido, ya desde hace muchos años no se apuesta mucho por el gemelo digital, entendido como donde sacas todo su mayor poder es en la parte de simulación, ¿vale? Es decir, no es solo una representación gráfica, que estamos acostumbrados a ver muchos gemelos digitales o metaversos por todas partes, pero que están muy vacíos en el sentido de que solo es una representación gráfica. O sea, la idea de lo que vamos a hablar aquí es de cómo darle a eso, cómo enriquecerlo. Entonces, en la Fórmula 1, por ejemplo, esto es básico. Si conocéis un poco este mundillo, igual lo que ocurre es que por regla general tienen muchas limitaciones sobre el uso, por ejemplo, de la pista, de las vueltas que pueden dar, algunos circuitos que no se conocen, y todo esto, la única manera de solucionarlo es llevarlo a un entorno de simulación. Entonces, para ello tienen que construir ese gemelo digital que tiene que ser totalmente real y que toda variable física también le afecte, que pueda permitir todas esas configuraciones y que puedas hacer todos esos tipos de situaciones en el que puedes ir calibrando y validando cuáles son las mejores maneras. Y eso es así porque al final la definición que creo que es más correcta de gemelo digital sería esta, ¿no? O sea, un gemelo digital o digital twin, que usaremos el término indistintamente, es un conjunto de construcciones virtuales que imitan y simulan la estructura, el contexto y el comportamiento del objeto o espacio físico, ¿vale? Que se actualiza dinámicamente con los datos de su gemelo físico, ¿vale? Durante todo el tiempo del ciclo de vida de este objeto físico y que nos aporta pues, esa información, esos insights para tomar decisiones. Y esto ha supuesto una revolución muy grande, una revolución que muchas veces cuando hablamos de gemelo digital siempre se sitúa a lo mejor en la parte más de arquitectura, construcción, infraestructuras, etcétera, pero que también lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en la medicina o en el sector retail. O sea, hay muchísimos posibles casos, ¿no? con los que aplicar estos gemelos digitales. Para construir un gemelo digital, al final tienes dos maneras. O puede ser que ya vengas de un entorno en el que pues ya tenías, imaginaros en una fábrica, ¿no? Sensorización de esa fábrica, estás obteniendo toda esa información, estás almacenándola, ingestándola, procesándola, etcétera. Y de ahí puede ser que incluyas, ¿no? también esa representación gráfica que unas para tener el gemelo lo más similar a lo que sería tu entidad física, o empezarlo al contrario. Es decir, que en muchos casos que nos encontramos, al final este elemento que quieres digitalizar ya existe físicamente. Entonces, hasta ahora muchas veces lo que se ha hecho ha sido
digitalizar, modelarlo en 3D, ¿no? Se podría decir, como muchos de los ejemplos que se están viendo por aquí también, que es pues, crear todas esas, pues de esta sala, paredes, sillas, etcétera, todo, cada una pieza de ese modelo. Esto tiene un esfuerzo y tiene que estar totalmente, tiene que tener un sentido de negocio que apoye no toda la inversión que tiene modelar a la perfección o de una manera así, aunque no se busque ese fotorrealismo, pero al final tiene un coste, ¿no? de generar todo ese esfuerzo y que en muchos casos además es inviable. Entonces otra manera es capturar ese entorno. Y es aquí donde también nos vamos a centrar mucho porque es algo que ha mejorado muchísimo en los últimos años y que ha hecho posible que se puedan acelerar toda esta parte, ¿no? de construir estos gemelos digitales. Una vez que ya tienes capturada toda esa información, tienes que comprenderla, tienes que entenderla, tienes que interiorizar y saber también pues, cómo mapearla, ¿no? con el resto de entidades que ya tienes en tu mundo digital y cómo interactuar con ellos, ¿vale? No es solo una visita virtual, sino que tienes que saber cuáles son las mejores maneras para poder obtener información gráfica, ¿no? sobre el propio gemelo digital, cómo manipularlo, etcétera, ¿vale? Y por último, y muy importante, es que el gemelo digital no es solo eso, o sea, no es la representación gráfica. O sea, al final, si no tienes las variables, ese contexto que decíamos de la realidad, en el cual traigas toda esa información y nutras al gemelo digital, o sea, ese gemelo digital como tal queda vacío. Entonces, ahí es donde, ya teniendo toda esa información, puedes trabajar toda la parte de simulación, trabajar con inteligencia artificial en temas de predictivo, mantenimientos, etcétera. Entonces, a la hora de capturar la realidad, este primer paso, algo que ha avanzado muchísimo y que vamos a ver en detalle es la parte de los point cloud o nubes de puntos, que están permitiendo pues, tener de una manera muy rápida, ¿no? esa visualización del entorno. Pero como decíamos, cuando buscas ese fotorrealismo, ¿no? y buscas además, ¿no? pues que cada pieza tiene que ser, por ejemplo, en una parte más industrial, ¿no? donde tu gemelo digital va a estar diseñado al milímetro, ¿vale? y que vas a intentar aplicar pues, todos los componentes y físicas que tienes en el mundo real, pues lógicamente todos los motores gráficos que hay a día de hoy pues, permiten, ¿no? un poco crear este tipo de entorno. Pero luego cuando hablábamos de capturar, hasta ahora muchas veces lo que se venían utilizando era pues, cámaras estereoscópicas, por ejemplo, para obtener esa imagen con profundidad, esa fotografía o ese vídeo, en el que ya tienes esa capa de profundidad en el que te puede servir para unos ciertos casos de uso, para saber posicionar un poco a lo mejor a la gente en su posición relativa desde la cámara que lo realiza. O lo que es muy típico, que lo conoceréis a lo mejor por visitas virtuales y cosas así, ¿no? que se utiliza pues, esa parte de multiview, que es la captación, ¿no? de diferentes ángulos de las imágenes y que haces ese stitching y montas, ¿no? ese entorno en 3D que puede ser más o menos navegable en base a esas fotos, ¿no? esas fotografías cogidas de muchísimos ángulos. Y luego está lo que comentábamos, los point cloud, ¿vale? que en ese sentido puedes tener esa información que captas, aquí entendamos que son, que ahora lo veremos, pues son puntos en el espacio, ¿vale? y que esos puntos a su vez los puedes convertir en bloques, como si estuviéramos hablando de Lego, ¿vale? O sea, esos bloques que al final conviertes ese punto en un cubo más grande de tal manera que van dando forma a la geometría de lo que estás captando de la realidad y que luego puedes ir uniendo, o directamente de los puntos o de los voxels, puedes ir creando, ¿no? lo que serían pues, uniendo todas esas líneas, esos triángulos que componen al final la malla, ¿vale? para tener lo más parecido a un objeto, ¿no? real capturado de esta manera. Entonces, a día de hoy, la tecnología ya permite, ¿no? ese trabajo, ese procesamiento con miles de millones de puntos, ¿vale? lo cual ya te permite pues, tener ese tipo de experiencia en el que lo puedes utilizar como base para tu gemelo digital. Y eso le da también una complejidad, y es que lo bonito de los gemelos digitales y de lo que me encanta es que al final es una tecnología y es un caso de uso que al final une muchísimas tecnologías diferentes. Pues estamos hablando de un tema gráfico, estamos hablando muchísimo de temas de data, de inteligencia artificial, de IoT. O sea, hacer un proyecto de estos tiene una complejidad muy grande en muchos casos. Y entonces hay que entender, por ejemplo, de lo que estamos viendo hoy, cuando hablamos de todos estos puntos y todos estos datos, al final estamos hablando también de un proyecto de Big Data. Y es que esa nube de puntos, ¿no? que son estos puntos que están en el espacio, que no dejan de dar forma, ¿no? entre todos a ese objeto 3D, a ese espacio,
Al final no dejan de ser, ¿no? Pues un X y Z, un punto con una serie de coordenadas en el espacio, ¿vale? Que se capturan de una manera, en muchos casos, casi aleatoria, dependiendo del dispositivo, y que dan esa forma, ¿no? Y que pueden tener una serie de atributos de color, intensidad, etcétera, que una vez todo compuesto, toda esa imagen, y según avanza el hardware, llegan a dar todo ese realismo, ¿no? de una escena como puede ser esta, por ejemplo, que si os imagináis hacer esta captura para hacer una reconstrucción o lo que sea, hacerlo en un modelo 3D, o sea, dedicar todo ese tiempo a pregenerar esos escombros no tiene sentido, ¿no? Pero sin embargo esta captura que se puede hacer a lo largo de una mañana, un día, etcétera, pues al final, creo que estamos hablando de 1.200 millones de puntos, al final sí que te permiten, ¿no? Tener esa navegación completa. Entonces, lo que se suele utilizar es unir los dos campos, ¿no? O sea, unir toda esa parte que, cómo se captan esos puntos, pues al final es la tecnología LiDAR, que la podéis conocer, pues también hasta hay teléfonos ya que lo incorporan este sensor, que lo que permite principalmente es lanzar un láser y con el rebote calcular la distancia, ¿no? Entonces, más o menos vas calculando dónde está la posición de esos puntos en el espacio y que, lógicamente, hay hardware que llegan a una precisión muchísimo mayor, ¿no? Para obtener esa información. Luego lo puedes unir también con fotogrametría, o sea, imágenes obtenidas a través de drones, etcétera, que entre todo, ¿no? Pues al final te ayuden a entender lo que estás viendo, ¿no? Y darle esa forma. Nosotros, por ejemplo, esto lo hicimos hace un par de semanas, que es la captura de la Catedral de León, que son, creo que al final todo el proceso son las capturas de unas 5.000 millones de puntos, ¿vale? Con la idea de tener una definición muy grande de todo elemento que a día se compone. Para hacerlo, pues, uno de nuestros socios es Leica Geosystem, que tiene ya unos sistemas y unas cámaras que permiten esto, tanto desde fijas como montadas sobre, por ejemplo, otro de los partners con los que trabajamos, que es la gente de Boston Dynamics, sobre el que montamos este tipo de sensórica, y lo que hacemos es, pues, capturar, ¿no? Toda esa imagen y utilizar, por ejemplo, el caso del perro, ¿no? Para entrar por huecos que no serían posibles o que por las distancias no tendría sentido coger esas cámaras de largo alcance y generar este modelo, ¿vale? Esto es un visor que tenemos nosotros, que también está a disposición de la gente, que al final te permite, pues, navegar entre todos estos puntos, ver los diferentes cortes, etcétera. Y para que entendáis la importancia de esto, hace un par de años de lo que ocurrió en Notre Dame, que sabéis que, pues, se incendió y se perdió gran parte, hubo la suerte de que se capturó un gemelo digital, no con tanta precisión, pero sí muy, muy bueno, que ha permitido que se hayan reconstruido grandes partes de una manera, pues, muy fiel a la realidad, que solo con la fotografía no sería posible. Entonces, una vez que ya tienes toda esa información, el siguiente paso es, pues, conocerlo, ¿no? O sea, al final hay que entender, porque acabamos de capturar puntos del espacio, pero no sabemos qué es lo que tenemos. Nosotros en Plain Concept lo que utilizamos es un motor gráfico que empezamos ya hace más de 10 años, que es un orgullo para nosotros, porque al final, pues, para ser una empresa aquí que nacida en España, pues haber llegado a tener un motor tan competitivo a nivel mundial, pues algo de lo que nos orgullece. Principalmente es un motor que, a diferencia de otros que conoceréis, que tienen miles de usos diferentes, nosotros lo orientamos desde el principio a las aplicaciones de negocio, es decir, no está orientado a hacer videojuegos o cosas así, sino que desde el primer momento está pensado para otro tipo de desarrollador. Y uno de los ejemplos es que al final, pues, aquí se trabaja con un lenguaje de alto nivel que es mucho más fácil y asequible para muchas de las empresas y equipos con los que trabajamos. Luego, por lo demás, pues contamos con todo lo demás, que pueden ser, pues, tanto los temas de física y los temas de animaciones avanzadas, etcétera, y que algo que es muy importante es que, pues, soportamos, ¿no? Lo que serían todas las APIs gráficas, como pueden ser OpenGL, DirectX 12, WebGL y todas las que están ahora mismo un poco más, que son más importantes dentro del sector. Al final, aunque me dijeron que conectase el sonido, está visto que el sonido no ha salido. Este es un ejemplo para que vierais un poco en real, pues, algunos de los ejemplos y cosas que hacemos con el motor, con Evergreen. Por eso, el vídeo se me graba.
Bueno, lo queríamos enseñar sobre todo porque si estáis interesados en este tipo de proyectos, pues al final es un motor os lo podéis descargar, es gratuito y en ese sentido al final pues os permite poder hacer este tipo de cosas y todas las cosas que nosotros lanzamos alrededor y que codificas una vez y lo despliegas en multitud de dispositivos, ¿vale? Entonces, y una de las cosas buenas es que de todo lo que estamos hablando ahora, pues tenemos muchísimos ya componentes para trabajar pues, con temas como con BIM, con CAD y con todo tipo de formatos, ¿no? Más de esta industria y sobre todo también, por ejemplo, para hacer que estos proyectos, por ejemplo, pues corran de la misma manera, ya que hemos desarrollado pues para escritorio, iOS, Android, etcétera, que también funcionen en los dispositivos de realidad mixta, realidad aumentada, que al final también son muy importantes y que son muy interesantes, sobre todo en este caso, que serían los gemelos digitales. Entonces, ya una vez que tenemos capturado y ya hemos comentado, por ejemplo, un visor, un motor, ¿no? Con el que poder volver a pintar, ¿no? Todos esos puntos que acabamos de localizar, hay que entender que además esos puntos pues, no siguen un patrón en concreto, es decir, que cuando tú los capturas, pues al final se van almacenando en esos ficheros, que son ficheros inmensos, de 25, 50, 100 gigas, que al final pues no es como cuando estamos trabajando con imágenes, en la parte de computer vision, por ejemplo, ya refiriéndonos a la inteligencia artificial, donde cuando trabajas en los algoritmos todo es secuencial, ¿no? Y sabes cuál es el siguiente píxel, etcétera, y puedes trabajar y puedes hacer algoritmos también de compresión, etcétera, de una manera más sencilla. Aquí los puntos como vienen, primero hay que posicionarlos en el espacio y a partir de ahí trabajar con ellos. Entonces, las cosas que podemos hacer, pues dentro de todos los tipos de aproximaciones que podemos hacer con Computer Vision, las tenemos todas. O sea, al final tenemos que poder detectar objetos dentro de esta nube de puntos, desde estas entidades, ya sea de una manera automática o a través de modelos personalizados, y extraer esa información, ¿no? Que luego vamos a utilizar en el día del twin de tal manera que sea un proceso automático y que no sea un proceso manual, ¿vale? Entonces, los primeros problemas que encontramos es la multitud de ficheros diferentes. Esto todavía no hay un estándar de mercado, o sea, hay 25 formatos diferentes de cada fabricante que hace hardware para obtener estos diferentes nubes de puntos. Por lo tanto, uno de los primeros trabajos que tienes que hacer, si además estás trabajando en la misma localización con diferentes hardware, es unificar, ¿no? Todos estos puntos. Luego, lo que decíamos, que son datos no estructurados, es decir, que al final tenemos que entender que no existe un orden secuencial, ¿no? Dentro de estos ficheros a nivel de puntos y que estamos hablando de proyectos de Big Data. Estamos hablando de miles, lo hemos dicho hace un momento en lo de la catedral, que son 5.000 millones de puntos. Entonces, a la hora de aplicar algoritmia adentro, estamos hablando de que estos son proyectos que tienen un alto consumo también. Y luego además que cuando se hacen estas capturas también no están libres de problemas, ruidos, fallos en el hardware a la hora de adquirir cierta información, puntos que no deberían de estar donde están y que también hay que filtrar, ¿no? Como en cualquier proyecto de datos. Entonces, dentro de esa parte vamos a poder clasificar, por ejemplo, pues detectar, ¿no? Dentro de lo que estábamos viendo, pues qué tipo de entidad, pues si es un avión, si es una mesa, o sea, hay que buscar ese patrón, hay que localizarlo en el espacio, saber, por ejemplo, qué dirección tiene, está en movimiento, poder segmentar en clúster, ¿no? En agrupar pues, los diferentes de una manera automática, pues el cómo categorizamos automáticamente todos esos puntos. Y luego además, pues en modelos ya de un aprendizaje más avanzado, pues además ya tener nuestros propios modelos con los que poder, ¿no? Identificar pues entidades que son propias de nuestro negocio. Entonces, en esta parte de lo que sería el primer punto, ¿no? Que sería el clustering, es pues cómo dividimos estos puntos que vamos a encontrar, cómo los dividimos en el espacio, ¿vale? O sea, cómo los agrupamos, ¿vale? Normalmente es un trabajo, pues es un aprendizaje automático, no supervisado, y lo que se hace normalmente es cogerlos por proximidad. Es decir, pues agrupas puntos según están cerca, ¿vale? Y vas creando tantos clústeres, pues dependiendo de cuántas agrupaciones diferentes quieres hacer. Algo bueno en ese sentido, pues que existen algoritmos a día de hoy, como este de K-means, que te permiten, una vez que ya tienes bien colocados, ¿no? Pues esos centroides dentro de ese grupo y ese conjunto de clases de puntos, entre que se van refinando, al final ya vas comprendiendo, vas entendiendo el cómo están estructurados y vas sacando esas entidades. Y eso nos permite, pues, por ejemplo, cosas como lo que se ve a
al otro lado, que es ya directamente de una manera automática identificar, pues en ese caso, pues cuáles son aviones, pero es que si seguimos clusterizando, pues poder identificar qué son alas, cuál es la cola del avión, etcétera, ¿vale? Entonces, al final no deja de ser un proceso automático. Y de ahí, pues también vamos a intentar segmentar, porque hasta ahora ya hemos organizado los puntos, pero otra parte sería el poder identificar, ¿no?, por lo que serían pues geometrías más básicas, planos, cilindros, etcétera, dentro de lo que sería esta nube de puntos, ¿vale? Para poder empezar a darle forma e identificar las diferentes geometrías que lo componen, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, pues ir obteniendo cuáles son los tubos, ¿no? Si estamos, por ejemplo, en una parte industrial, pues empezar a ir dibujando toda esa parte y llegando ya a ese paso de que sería pues más la parte ya de segmentación semántica, en el cual, pues lógicamente ya entramos en el campo del deep learning, vamos a entrenar una red porque le vamos a entrenar con modelos y hay que entrenarles con todos los casos que queremos que sean detectables, entendiendo también pues, que vamos a tener que utilizar datos sintéticos, vamos a tener que utilizar el objeto que queremos ver, tenemos que tener en cuenta que puede estar pues, girado, escalado, puede estar en diferentes formas y tenemos que llegar a poder detectarlo, ¿no? y poder ponerlo y poder empezar a etiquetarlo para poder después utilizarlo. Entonces, una vez que ya tienes segmentado, ¿no?, dependiendo de la precisión y todas las iteraciones que vas haciendo, al final es un proyecto de inteligencia artificial que vas mejorando y vas optimizando, llegas a poder segmentar y a entender, ¿no?, ya dando con esta parte semántica, todo lo que compone esta nube de puntos, y a partir de ahí puedes aplicar algoritmos como lo que hemos comentado antes de hacer esa parte de mesh, ¿no?, de esa parte de malla, de tal manera que ya vas unificando y vas uniendo esos puntos para darle esa forma ya un poco más real y dejarnos esa forma de puntos que veníamos teniendo hasta ahora. Y un cuarto caso que se utiliza con la parte de computación básica para aplicar sobre la nube de puntos, pues sería, por ejemplo, detectar la localización. Esto es muy típico, que lo conoceréis sobre todo por los casos de Tesla, que es muy famoso por ello, que es al final, una vez que ya tengo detectado la entidad, sé que tengo ese box, ¿no?, que es un coche, como puede ser lo que detectan ellos, tengo que detectar también su movimiento, empezar a predecir cuál es su dirección, ¿vale? Porque es a partir de ahí de lo que de verdad me va a nutrir de una información que yo voy a poder aplicar en mi caso de negocio. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso de Tesla, además es curioso, porque algo que ha hecho que ha mejorado muchísimo su algoritmo es en el momento en el que han podido ya predecir, porque hasta ahora se estaba capturando ese entorno, pero si un coche de pronto estaba bloqueado por un camión, desaparecía. Lo que es importante aquí es empezar a tener ese recuerdo, ¿vale? O sea, que a la hora de trabajar con el algoritmo recuerdes también que unos segundos antes ese coche estaba en esa dirección, con esa velocidad, y que muy probablemente esté tapado por el camión, ¿vale? Porque toda esa información es necesaria luego para poder procesar y crear esas simulaciones. Entonces, por aquí, por encima, aunque así ha sido un poco rápido, he ido contando pues un poco todas las técnicas, pero si queréis de verdad, porque no sabía cómo iba a ser la audiencia, profundizar en esto, hace un par de días tuvimos en otro evento una charla muy técnica que hizo mi compañero Manuel Rodrigo, donde explica ya en detalle y con muchísimos ejemplos pues el cómo desarrollar cada una de estas técnicas para obtener información de los puntos, y que va a estar en nuestro canal de YouTube de Plin TV. Entonces, bueno, pues ya hemos identificado nuestro entorno, y lo que nos queda sobre todo para poder tener ese gemelo digital es empezar a conectarlo con el mundo, ¿vale? Entonces, este vídeo, por ejemplo, es un ejemplo que también hemos hecho nosotros, que al final es una vez que ya puedes llegar a ese nivel de fotorrealismo, ¿no?, captado, tienes que empezar a aplicar pues, las leyes de la física, porque si no, al final ese gemelo pues, no deja de ser solo un dibujo 3D. Entonces tienes que poder, como hablábamos antes con la Fórmula 1 y demás, pues tienes que poner a ese gemelo a vivir en una vida real, ¿no?, a exponerle a las físicas reales. Y a partir de ahí algo muy importante es cómo te interactúas con él, ¿vale? Porque en este caso, por ejemplo, pues sería a través de realidad virtual, pero podría ser a partir de realidad mixta, realidad aumentada. Al final es cómo interactúas con el elemento, ¿vale? Y al final se tiene que comportar igual que su gemelo físico. Otro ejemplo que sería este, que no es solo pintar el cómo pintamos al final los paneles solares, ¿no?, y tener ese campo y sobre ello pintar, por ejemplo, pues la información que estamos trayendo de los sensores, ¿no?, pues al final de cuánta energía se está produciendo, si hay cualquier tipo de anomalía, si se requiere un tipo de mantenimiento, que todo eso lo puedes pintar de una manera
mucho más atractiva que a lo mejor de otra manera pues pintarlo en este entorno 3D, sino exponerlo a lo que decíamos. Es decir, aquí lo que hacemos también son simulaciones pues de cómo da, por la situación en concreto en la que se encuentra, cómo da el sol dependiendo del momento del año, cómo se tendría que ir girando y hacer también trabajos de predicción, trabajos de forecasting, entender, ¿no?, un poco adelantarnos a ese futuro con el negocio, y para eso tenemos que aplicar lo que decíamos, ese gemelo que ya tenemos creado contra la realidad física, ¿no? En este caso, además, por detrás pues, se está utilizando la parte de Digital Twin en Azure, y tenemos, ¿no?, pues un poco todas esas entidades que componen nuestro gemelo digital, con todas las variables interconectadas, ese refresco de la información que queremos tener para tener esos insights que después vamos a poder poner al usuario, ya sea por una parte más visual, como hemos visto antes, o con otro tipo de reportes más tradicionales. Y para que no todo sí parezca que además los gemelos digitales pues solo tienen ese sentido más industrial, este caso me encanta, que lo hemos hecho para Osaki Decha, que es, este sería el gemelo digital, que aquí sí que no se puede fallar tampoco, que es coger a través del escáner, ¿vale?, en este formato DICOM que se obtienen, pues este sería para hacer una biopsia, ¿vale? Entonces lo que se hace es que se coge con toda esa precisión y se vuelve a generar ese modelo 3D, de tal manera que el médico, ya sea por una interfaz de escritorio o a través de realidad mixta, pueda ver, ¿no?, pues ese modelo y pueda interactuar con él, quitar capas, entender mejor que lo que estaba entendiendo hasta ahora con unas radiografías 2D, ¿no?, del trabajo al final de la planificación de la cirugía que tiene que hacer. Pero no solo eso, y es que ya que tenemos esta parte, también podemos trabajar en la simulación de cómo sería la mejor incisión, porque esto es al final para hacer una punción lumbar, y es cuál es el ángulo, porque hasta ahora el médico en muchos casos, esto al final lo tiene que hacer un médico, pero el médico muchas veces se encuentra sobre un paciente, sobre una espalda o sobre un torso que al final no ve lo que hay por debajo, ¿vale? Entonces, uno de los trabajos que se hizo es que esto al final lo pintamos, ¿no?, a través de gafas de realidad aumentada sobre el propio paciente, y además se hace un cálculo con inteligencia artificial para saber cuál sería el mejor ángulo de ataque, ¿vale?, de entrada, de tal manera que no toquen, ¿no?, ningún órgano vital y que suponga un problema para el paciente. Entonces, al final tiene que ser una parte muy importante, pues que este gemelo al final tiene otro tipo de valor que no es el que estábamos viendo en muchos de los ejemplos anteriores. Y eso es un poco a lo que se enfrenta ahora mismo la parte de los gemelos digitales, que es la complejidad de capturar toda esa información real que tenemos, esas variables, que al final tampoco nos podemos abrumar. Hay muchas veces que no hay que tener un gemelo digital, ¿no?, así en plan anillo del Señor de los Anillos, que conquiste, que sirva para todo y que pueda dar sentido a todo tu negocio. Muchas veces es muy complejo, muy costoso computacionalmente. Entonces te supone, es mucho mejor no hacer ataque a trozos, ¿no?, y dividir, ¿no?, tu gemelo digital en diferentes partes sobre las que poder simular y probar, ¿vale?, pues ciertos aspectos, de tal manera que no tengas que tener que enfrentarte a toda la complejidad de atacarlo por completo. Y luego entender, sobre todo, por esa cantidad que muchas veces nos pasa cuando trabajamos con los clientes, de intentar capturar todos los datos, procesar todo, etc. En la parte de los gemelos digitales hay que tener muy claro, ¿no?, pues darle una pensada muy grande a cuál va a ser el caso, a qué es más interesante, cuál es su uso más interesante y que va a tener un mayor impacto y retorno para la empresa. Entonces, hay que dedicar muchísimo tiempo a eso y luego a esa comunicación con el aspecto físico, porque creo que además también estamos viendo que hay también muchas charlas de seguridad y esta parte no puede fallar. Y es que en muchos casos estamos hablando de gemelos digitales que toman decisiones o que sirven para tomar decisiones en tiempo real. O sea, un ataque, no sé, tipo más man in the middle, ¿no?, que te pongas en medio y que puedas cambiar el tipo de señales que le hagan creer al simulador que al final tiene que predecir o que tiene que tomar una decisión que no es la correcta, también es un problema. Entonces, toda esa parte de securizar correctamente todos estos entornos, que además pueden ser en muchos casos son entornos críticos, es muy importante. Y luego, pues toda la parte que creo que tiene más complejo muchas veces esto es que estamos trabajando con sensores, estamos trabajando con hardware, y eso quiere decir que hay una complejidad muy grande, como hablábamos antes de capturar, hay una complejidad enorme a nivel de todos los dispositivos que se pueden crear y que en muchos casos a veces es más interesante utilizar una plataforma o alguien que pueda mediar
con todos esos tipos de formatos, gestión de señales, etcétera, que muchas veces que nos enfrentamos a proyectos donde a lo mejor no encontramos clientes que intentan hacer esa conexión punto a punto desde cero y que al final mete una complejidad muy grande y un riesgo muy grande al proyecto. Y para cerrar, simplemente, que igual que empezamos, ¿no?, con el programa del Apolo 13, en el que estábamos hablando pues, de cómo se podría considerar que es el primer gemelo digital, ¿no?, y la importancia que tiene, sobre todo en este mundo en el que ahora nos encontramos del metaverso, lo que yo sobre todo quería subrayar es su importancia de cara a hacer simulación, ¿vale?, que es un valor añadido que de otra manera no se puede tener. Y un ejemplo muy claro, pues igual volviendo a ese tema, ¿no?, fue con SpaceX el que hizo de cómo de la cantidad, cientos y miles seguramente, de simulaciones diferentes que tuvieron que hacer y aún así, con el peligro que eso aún así lleva de que puedas cometer errores cuando lo llevas al mundo físico, pues de hacer algo que no es una obra de ingeniería excepcional, que es como, por ejemplo, aterrizar un cohete. Entonces, todo esto, pues lógicamente, se simuló. Hay muchos vídeos sobre ello de ver cómo es este gemelo digital, de todas las variables que se utilizaron, de todos los tipos de escenarios diferentes a los que se plantearon, situaciones físicas, etcétera, para ayudar a entrenar a poder tomar esas correcciones que al final, en estos casos, pues son muchos millones de pérdidas por un pequeño error, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya gustado. He intentado que sea una intro a toda la parte de gemelo digital, si en muchos casos pues, intentando tocar cosas técnicas, pero tampoco de una manera muy alta, porque tampoco sabía un poco el nivel que tenía todo el mundo, pero espero que os haya gustado. Y si queréis más información, encantado de poder charlar con vosotros. Estamos en el stand 25 y si no estaré por aquí. Y muchas gracias a la organización por invitarme.